hasta 3 formas en las que se pueden establecer las funciones de forma, ¿no? Para un elemento finito. La formulación por funciones aproximadas, por funciones de Lagrange y por la formulación paramétrica. Que todavía esto sigue teniendo un tinte, pero entonces, lo que tienen a continuación será parte de una segunda practiquita, algo muy sencillo de hacer. Pueden ver en la diapositiva una descripción de las funciones de forma. Voy a explicar acá. Estas figuritas aquí abajo, no sé si estas diapositivas ya las subí. Las anteriores sí están. ¿Estas no? No sé si estas. Que vienen también. Ya. A ver, los elementos finitos de los softwares comerciales unidimensionales tienen esta geometría. Es un elemento delimitado por 2 nodos. ¿Sí? Este elemento finito tiene sus funciones de forma. Las funciones de forma son los que vimos la semana pasada, que las vimos hasta en 3 presentaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, estas grafiquitas corresponden a este elemento finito. Yo sé que aquí la resolución no es muy buena, pero por ejemplo, para este elemento finito nos está estableciendo las coordenadas naturales en el centro geométrico, una coordenada psi, de manera que sus funciones de forma n1 y n2 vienen dadas por un medio de 1 menos psi y un medio de 1 más psi. ¿Ya? Entonces, bueno, la deducción de esto ya lo vimos la semana pasada. Entonces, esta figurita lo único que está haciendo es graficar esas funciones de forma, ¿no? A una de estas funciones le corresponde esta gráfica, que tiene la forma de una recta, y a la otra gráfica le corresponde la otra. ¿Y qué representan estas gráficas? Representan lo que veíamos en 2.5 y en 3.6, la condición con la que decimos, si yo impongo un desplazamiento unitario en este nodo, sería equivalente a que esto se desplace una unidad, ¿no? Entonces el otro nodo permanezca fijo, que no se deforme. Esta es la gráfica que está reproduciendo aquí. Este desplazamiento unitario, bueno, lo estamos colocando en el eje de las ordenadas, y así en el nodo 2, el nodo se mantiene sin desplazamiento. Lo opuesto está pasando en esta otra gráfica. Estas gráficas son psi versus n. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienen los softwares comerciales. Los elementos finitos que tenemos en los softwares comerciales, si bien nos dan un aspecto de deformadas que tienen forma parabólica, pues es una cuestión más visual. En realidad esos elementos finitos se deforman con una recta. Entonces, más allá de lo que vemos en los softwares comerciales, existen elementos finitos de orden superior, como el caso es de un elemento definido por 3 nodos. ¿Sí? Un elemento finito definido por 3 nodos. Como son 3 grados de libertad, el desplazamiento en el eje de la misma barrita, tienen 3 funciones de forma, 3 términos de n. Entonces, para cada uno de estos n's está su correspondiente gráfico. ¿No? Si pueden ver en esta primera, si yo impongo un desplazamiento unitario en este nodo, los otros dos se mantienen en su posición no deformada. Y lo propio podemos describir de estas dos figuritas. Si impongo un desplazamiento unitario en este nodo, los otros dos se mantienen fijos. Eso describen estas funciones de forma. Entonces la idea de la segunda práctica es que agarren una planilla en Excel o en MATLAB o en MATCAD o lo que prefieran y grafiquen estas funciones.
toma ni media hora. Tienen que colocarse las funciones, hacer una tablita, dar valores para xi y listo. ¿Okay? Y tenemos un cuarto elemento finito, perdón, un tercer elemento finito. Este, por ejemplo, sí existe en el ANSYS. Este otro ya no está ni en el ANSYS. Uno puede programar, no es tan difícil programar. Hemos tenido una tesis de maestría del ingeniero, uno muy bueno, uno que sí salió sabiendo de lo que hablaba. Negretti, ¿escucharon? ¿Jonás Negretti? Ese sí fue de los buenos. De la primera generación, también fui su tutor. Entonces él programó un código de elementos finitos para resolver un problema súper interesante, ¿no? Él mostró que cuando los elementos son muy esbeltos, existe una deformación adicional que no contemplamos con la hipótesis de pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos. Que eso deberíamos atender con un análisis en grandes deformaciones. El detalle es que hacer un análisis en grandes deformaciones requieren algo complicadito, el análisis no lineal. Entonces él terminó formulando aquello a través de un método que se llama integración del error numérico, el corte, que ya les voy a explicar más adelante cuando llevemos los elementos bidimensionales. Entonces él resolvió de esa manera el problema de grandes deformaciones de una forma simplificada. Entonces utilizó las planillitas en Excel que le compartí y el código lo hizo en Excel. Imagínense. ¿Sí? ¿A qué modelo? Lamas fue el primero, el segundo que defendió, no recuerdo quién fue, pero fui tribunal de esa defensa, y el tercero fue Negretti. El cuarto fue uno de Sucre que por poco lo lanzamos. El quinto, ¿quién fue? Ahí fue otro ingeniero que no recuerdo yo su nombre. Y así están viniendo más. Otra celebridad que está por defender, a ver, Terán. ¿Kevin Terán? ¿Kevin? Sí, Kevin Terán, que también está por defender ya su tesis de maestría. Igual me pusieron como revisor. Yo soy el comodín del posgrado. Si no estoy de tutor, soy el revisor. Entonces, ya, vuelvo a esto. Entonces, un elemento finito de orden superior, tan especial como este, que no está, digamos, en un software comercial, no es difícil de programar. Negretti lo hizo. Y lo hizo en Excel, para que vean qué tan accesible puede ser. Entonces, como son 4 nodos, un grado de libertad por nodo, hay 4 funciones de forma. Yo sé que las funciones de forma no las alcanzan a ver, las diapositivas las voy a subir para que lo hagan con calma. Entonces, tienen la gráfica de cada una de esas funciones, donde se está cumpliendo otra vez lo mismo. Si impongo un desplazamiento unitario en un nodo, el resto de los noditos permanecen en su posición no deformada, que es una de las bases con las que en 3.6 se empiezan a reducir las matrices de rigidez. ¿Sí? Ya. Eso viene en esta parte, una tareita, algo sencillo. ¿Alguna inquietud hasta aquí? ¿No? Si prefieren los más jóvenes están listas para programar. En la otra universidad donde doy clases, los chicos ya Python ya dominan. Eso me sorprendió bastante. No sé si aquí también ya hacen un Python. ¿No es un Python? Es como nuevo. No. Ingeniero, buen día. Buen día. ¿Cómo están? Adelante. Adelante. Saludarles. No propio. Disculpe la informalidad, llegué a casi se suspenden las clases por misión. Ya. Ay, qué lindo de carrera. Entonces, ¿realizamos? ¿Tienen alguna duda? Python. Estábamos hablando del Python. Sí, les cuento que el Python es el nuevo lenguaje de programación. Lo interesante del Python es que es súper amplio, porque el C++ tiene una forma de programar, el MATLAB tiene otra forma, el Fortran tiene otra forma,
y el Python es como que se volvió universal, ¿no? Permite que todas esas lenguajes de programación se puedan acoplar. Imagínense, yo tuve profesores en el doctorado que sus cuadernos ya los hacían en Python, con la letra súper linda, y todos ingresábamos a una website que tenía él y la materia estaba ahí lista. Hojas de cálculo para hacer análisis dinámico. Ya después nos enseñó a medir vibraciones en estructuras en escala reducida, con acelerómetros, unas cositas bien interesantes. Es como que tuvimos un curso acelerado de electricidad. Entonces compramos plaquitas, cables, empezamos a jugar. Yo hice mi ejercicio, por ejemplo, ¿vieron el kit Mola? ¿No vieron el kit Mola? Aquí hay muchas cosas que faltan implementar, che. Busquen en internet el kit Mola. Resorte significa mola en portugués. Es un juguete para aprender de ingeniería. Entonces, si vieron en videos, son imanes, son barritas que tienen esferitas imantadas, sí, con el que se van haciendo estructuras. Sí. Yo me compré uno, bueno, me compré 2 kits, le regalé uno a una expareja, terminamos, así que el kit también, así que me quedé con uno nada más. En la universidad donde doy clases también les hablé del kit Mola, les encantó la idea y ese ratito compraron 5 juegos de cada pieza. ¿Sí? Para los que vayan a ser docentes, los que vayan a estar en la academia, es una excelente herramienta. Y ese kit Mola, lo más curioso, es que nació de una tesis de maestría de un arquitecto en Brasil. A él se le ocurrió la idea, fue un boom, y hoy por hoy viaja por el mundo mostrando su producto. Llegó al MIT, a Europa, en las mejores escuelas de ingeniería. En Brasil es un común denominador enseñar estructuras a partir del kit Mola. Pero bueno, entonces Python, no sé, los jovencitos que están más en esta onda de absorber más rápido, métanse al Python, hagan su monografía en Python o su proyecto de grado. Los profesores van así, Python. Sí. Aquí nos quedamos en Pascal. Pero el Python sí, súper bien. Ya tuve otro alumno también que hizo su proyecto de grado programando elementos finitos en Python, generando malla y todo. ¿Sí? Tienen otra alternativa. Yo creo que el Python es el digno sucesor del Fortran 90, que antes no había un lenguaje que sea tan versátil como el Fortran 90. Creo que el Python es el digno sucesor. Pero bueno, temas de programación que yo a la fuerza tuve que aprender. Yo me aprendí a programar. En mi tesis de maestría se trató de programar. Imagínense. Era por sobrevivencia que tuve que aprender. Ya. Pasemos adelante. ¿Alguna inquietud más? ¿No? Ya. Entonces, veamos a continuación la formulación del elemento finito tipo barra, ¿no? Aquel que está sometido a fuerzas axiales. Con el esquemita que ya vimos, la receta de la cocina. Esa es la manera en la que yo entiendo la resistencia de materiales. ¿Cuál es la diferencia con elementos finitos? Ya les decía la semana pasada, son 3 ingredientes, pero el tercer ingrediente lo vamos a cambiar. Entonces, ahí están los 3 ingredientes contemplados de la mecánica del medio continuo. ¿Qué nos da? Nos da la solución. ¿Cuál es la solución? El campo de desplazamiento. ¿Cuánto se acorta o se alarga esa barra? Ahora, en elementos finitos, la idea es la misma. Vamos a utilizar el primer ingrediente. ¿Cuál es el primer ingrediente? Las relaciones de compatibilidad. Como es un elemento unidimensional, apenas nos interesa la variación en el eje longitudinal de la barra, en X, ¿no? Entonces la relación de compatibilidad se está dando en forma de una derivada, en forma diferencial. ¿Qué es lo especial de elementos finitos? Que ahora esto lo vamos a volver en forma matricial. Ya no vamos a hablar de una formulación infinitesimal, sino que ahora vamos a hablar en términos de desplazamientos nodales, porque el elemento finito tiene nodo 1 y nodo 2. Entonces, si el primer ingrediente de la receta es la derivada del campo de desplazamientos,
en elementos finitos ese campo de desplazamientos viene en forma discreta, ¿no? Son los desplazamientos del nodo 1 y del nodo 2 con las funciones de forma. Entonces, si voy a derivar respecto de x, no voy a derivar los desplazamientos nodales, porque tienen valores que son constantes. Entonces tengo que derivar las funciones de forma, que sí dependen de x. Entonces esta nomenclatura me está hablando de que es la derivada de n1 respecto de x y la derivada de n2 respecto de x. ¿Okay? Seguidamente, lo que tienen aquí es ya la forma explícita de esas derivadas. Y bueno, a este término de acá le vamos a llamar matriz B. En los libros de elementos finitos, a esa matriz B la van a ver por todo lado. Se llama matriz de compatibilidades o matriz B. Esa matriz B es el alma de la fiesta. Si la matriz de rigidez tiene un ingrediente principal, es como el ingrediente secreto de la receta de la abuela, ese ingrediente secreto es esta matriz B. Esta matriz B es lo que le da a las cajas negras de los softwares comerciales la razón de ser una caja negra, porque los softwares comerciales no nos indican, no nos muestran cuáles son las matrices de rigidez. Entonces la matriz de rigidez se construye a partir de esta matriz B. ¿Sí? Ahora, con este primer ingrediente, que ya está en forma discreta, con desplazamientos nodales, vámonos al segundo ingrediente. El segundo ingrediente, relaciones constitutivas, ¿no? Tensiones con deformaciones. Como el elemento es unidimensional, toda esa matriz constitutiva se reduce a un término, que es el módulo de elasticidad. ¿Cuánto se alarga y cuánto se corta esa variable? Entonces, únicamente en términos de operaciones, no es otra cosa que multiplicar por el módulo de elasticidad la derivada previamente calculada. Entonces, el campo de tensiones vendrá dada con esta expresión, el módulo de elasticidad, que es una constante, la matriz B, que será el alma de la fiesta, y el vector de desplazamientos nodales, que es el conjunto del problema. Entonces, si se dan cuenta hasta aquí, la receta la estamos cocinando igual. ¿Sí? La receta la estamos cocinando igual. Ingrediente 1, ingrediente 2, ¿no? Como en resistencia de materiales. Ahora, elementos finitos, igual que Rayleigh-Ritz, tiene un enfoque un tanto diferente, porque en resistencia de materiales, el tercer ingrediente eran las ecuaciones de equilibrio, que ya sean las ecuaciones de Cauchy o ya sean las relaciones entre tensiones y esfuerzos que veíamos en 2.2 y 2.3. Entonces, elementos finitos dicen minimáis. Si yo voy a tener una esencia en términos de energía, como Rayleigh-Ritz, entonces yo voy a hacer una versión mejorada de Rayleigh-Ritz. Entonces tengo que seguir una formulación con algún funcional. De esa manera, entonces, ya no aproximamos la formulación en ecuaciones de equilibrio, sino que la vamos a aproximar con un funcional, como el Rayleigh-Ritz. ¿De acuerdo? Entonces, deducciones y deducciones pueden encontrar diferentes en los libros de elementos finitos. Todos van a llegar al mismo resultado, a la misma matriz de rigidez, quiero decir. Aquí les estoy presentando la formulación o el desarrollo del tercer ingrediente a partir del principio de energía potencial mínima. O sea que el tercer ingrediente lo estamos cambiando. Es como este último que vi en Cochabamba. ¿Vieron en Cochabamba? La sopa de maní ahora la venden en un platito que es un pan. O sea, el plato ahora es comestible también. Sí, de lo más curioso. Entonces, ¿cómo cambiar el tercer ingrediente? Lo vamos a hacer en términos de energía. La energía potencial interna y la energía potencial externa. La interna es la capacidad que tiene la barrita de acortarse o alargarse, resistencia y rigidez. La energía potencial externa, cargas volumétricas y cargas superficiales. El detalle es que cuando el elemento es unidimensional, estos dos términos se confunden. ¿Por qué? El dominio, que corresponde a las cargas volumétricas,
es unidimensional, es una barra. El contorno, que corresponde a cargas superficiales, también es una barra, es unidimensional. Entonces estas dos las vamos a tratar como si fuera una sola. Ahí sigo tratando ahora como dos. Pero es que aquí está escrito en términos generales. ¿Qué estamos haciendo acá? La relación de tensiones son las deformaciones por la matriz constitutiva. Estas deformaciones, a su vez, sabemos que son la matriz B por los desplazamientos nodales. Entonces aquí está en forma transpuesta, se entiende, propiedades de álgebra. Y con el vector de cargas no hay mucha tela que cortar, porque solamente tenemos el vector de desplazamientos. Este vector de desplazamientos son los desplazamientos nodales con las funciones de forma. Entonces lo que estamos mostrando aquí es el formato general, ¿ya? El formato general para establecer el problema de equilibrio elástico-estático. Este esquema general sirve para ya deducir la formulación unidimensional, bidimensional, tridimensional. ¿Y qué nos está diciendo este esquema? Este combatiente entre paréntesis ahora se llama matriz de rigidez, lo que calculamos en 3.6. Esta es la matriz de rigidez. Vean que la matriz de rigidez viene dada por un producto, por eso les decía, el alma de la fiesta es la matriz B. La matriz B transpuesta, la matriz constitutiva y la matriz B otra vez. La integral de esta nos da la matriz de rigidez. Tenemos el desplazamiento, el vector de desplazamientos nodales, y aquí tenemos los vectores de cargas. Entonces pueden ver que en estos términos lo que tenemos es, como el 3.6, matriz de rigidez, vector de desplazamientos nodales y vector de cargas nodales. ¿Ok? Lo mismo, nada más desde otra perspectiva, ¿no? Desde una filosofía en términos de energía. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? ¿Está más difícil? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos del elemento unidimensional, me doy cuenta que hay algunas diapositivas que son medio redundantes. Ya. Aquí estamos presentando la misma deducción por el principio de trabajos virtuales. ¿Ya? Entonces, el chiste se cuenta igual, son las relaciones de compatibilidad y constitutiva que se van despejando, y al final del cuento, el resultado es el mismo. Entonces, por el principio de Hamilton o cualquier otro principio en términos de energía, llegaríamos al mismo resultado. Ahora, cuando son clases de maestría y hay gente que uno lo quiere cuestionar bastante, nos dicen, por ejemplo, ¿y qué pasa si el problema es dinámico? Si el problema es dinámico, tenemos que formular también la matriz de masa. Para formular la matriz de masa hay un procedimiento adicional, que no nos vamos a enredar en el curso, pero la matriz de masa se define con la matriz N. El corazón de la matriz de masa es la matriz de funciones de forma. Pero bueno, esa es tela de otra conversa. Es así que ahora, hacia ahora sí nos estamos disgregando. Tenemos la forma general. La forma general nos habla de una integral en el dominio. Esa integral en el dominio nos estaría hablando de un volumen, pero nuestro elemento es unidimensional. Entonces la integral la voy a resolver para un diferencial de x. Este término está reemplazando el diferencial de omega mismo, ¿no? El área por el diferencial de x es el diferencial de omega. Entonces estoy considerando de buenas a primeras que la sección transversal de esa barrita es uniforme, ¿no? Está ingresando como una constante. Con el vector de cargas nodales lo propio, como el elemento es unidimensional, integral respecto de x, integral respecto de x. ¿Sí? Ahora, lo que estamos haciendo a continuación es hacer un pequeño cambio de variable. En lugar de hablar de coordenadas locales, estoy hablando de coordenadas naturales. Esto viene de la siguiente
siguiente forma. Se dice que la coordenada xi es igual a x sobre l, entonces el diferencial de xi sería igual al diferencial de x sobre l. De esa manera decimos que el diferencial de x es igual a l por el diferencial de xi. Entonces, estamos haciendo ese cambio de variable, de esa manera que la integral ahora es de 0 a 1, eso es mucho más fácil de manipular. Ya van a ver por qué es más fácil de manipular. Entonces, el mismo cambio de variable estamos haciendo para los vectores de cargas nodales. Y observen lo que les decía: cargas volumétricas y cargas superficiales resultan en lo mismo, ¿no? La integral es la misma. Entonces, para elementos unidimensionales, después vamos a manipular un único término. Y observen en qué resulta la solución de este término. Estamos llamando matriz de rigidez, es la integral ¿de quién? La integral de 0 a 1 en coordenadas naturales de la matriz B transpuesta. Aquí la tienen. La matriz constitutiva por el área. El área es constante, la matriz constitutiva es simplemente el módulo de elasticidad. Y la matriz de compatibilidad, la matriz B, su forma normal, por L. Si resuelven esta multiplicación de matrices, obtienen como resultado esta matriz, que es constante, o sea, sale de la integral. O sea que como integración no hay nada que integrar, ¿no? Es solamente el diferencial de xi, de 0 a 1. Entonces, como respuesta final nos queda esta matriz de rigidez. Y esa matriz de rigidez es la misma que de la solución analítica. Conclusión: la formulación de elementos unidimensionales coincide con la formulación del método matricial de la rigidez. En 3.6, para los que no pasaron 3.6, hacen una deducción en términos de equilibrio de fuerza. La filosofía es diferente, pero llegan a la misma matriz. ¿Qué quiere decir? Que cuando los ingenieros antiguos nos critican de que los jóvenes utilizamos el software sin saber cómo funciona a mano, en realidad, por lo menos para los frames, sí sabemos hacer a mano. ¿Se dan cuenta? Las soluciones coinciden. Si la matriz de rigidez es la misma, la solución es la misma, con el método matricial de la rigidez. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde un software comercial podría dar los resultados diferentes? Que eso va a ser parte de lo que vamos a ver en la tarde. Vamos a hacer un mini taller de modelación. O sea, yo lo voy a hacer con ejemplos que ya están listos, ¿no? Para ganar tiempo. Cositas sencillas que de repente algunos ya saben hacer. Entonces, ¿dónde está la diferencia cuando utilizamos un software comercial que cuando lo hacemos en nuestros propios programas? ¿Por qué obtenemos soluciones diferentes? La respuesta es sencilla. En un software comercial, se llevan consigo varias consideraciones que ya vienen a ser propias de un proyecto, del análisis de una estructura. Me refiero a las uniones rígidas, los brazos rígidos, modificaciones de rigideces y algunas cositas más. Reducción de rigideces a torsión. No sé si alguna vez ya pasó algún curso. ¿Pasaron algún cursito? ¿Sí? Bueno, no es requisito que hayan pasado un curso, nada más les comento. Entonces, como pueden ver, la solución en términos de elementos finitos unidimensionales coincide. ¿Dónde se vuelve interesante profundizar con la formulación unidimensional? En mi experiencia, trabajando en la academia, he visto como desafíos para los modelos de pórticos, que vamos a decir así. Si hablamos de los modelos de pórticos que ya estudiamos en la licenciatura, que ya incluso sabemos resolver a mano, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un pórtico acá, que lo puedo resolver en un software comercial, lo puedo resolver a mano, y estoy convencido de que cuando me hablan de elementos finitos unidimensionales, no lo voy a hacer tomar el pelo, ¿no?
ya sé que la matriz de rigidez es la misma que la analítica. Entonces, si bien este pórtico lo puedo resolver a mano, lo puedo resolver en un software, vamos a decir así, en términos de un proyecto de ingeniería, la idealización unidimensional ya está ampliamente estudiada, ¿sí? Donde yo he visto por lo menos los desafíos, si a alguien le interesa estudiar o investigar para su proyecto de grado, no sé si todos ya tienen tema, creo que el desafío está en las condiciones de contorno. Todo ya está dicho del elemento. Tenemos solución analítica, ¿no? O sea, solución aproximada no es. Entonces, las condiciones de contorno, por ejemplo, la unión en esos dos elementos finitos, la estamos idealizando que es 100% rígida, cuando en realidad no es. ¿Sí? No es 100% rígida. ¿Qué hacemos cuando realizamos un proyecto de ingeniería? No sé si alguna vez lo vieron en un webinar, pero se suele hacer lo siguiente. ¿Cuál es un as bajo la manga de un estructurista? Si tengo aquí mi diagrama de momentos, ¿qué hace el estructurista? Define la armadura a partir del diagrama de momentos. Armadura superior, armadura inferior, pared de sufrir. ¿Qué es con lo que batallan los constructores? No sé si tenemos constructores acá. ¿En qué versión tenemos? Bastantes constructores. En la cuarta había harto constructor. Perdón. En la segunda versión había harto constructor. Eran los municipales por un lado, los constructores por otro lado, y los recién egresados, que eran la minoría, ¿no? Teníamos harto constructor. Entonces, ¿qué es con lo que batallan los constructores bastante? Que cuando ven un plano estructural, ven una armadura superior bastante cargada. Entonces, para ellos es complicado meter la vibradora y demás. Entonces, ¿qué es lo que ellos prefieren? O lo que hace un estructurista que ya tiene más experticia en el tema, ¿qué es lo que nos dice el ACI? El ACI nos dice que nosotros podemos hacer una redistribución de los esfuerzos. Es decir, puedo colocarle menos acero del que necesita, y de esa manera mi diagrama de momentos alcanzará un negativo menor, pero no es que las fuerzas se pierden. Hay alguien que se toma el equipo a los hombros. ¡Sas! Entonces, incrementa nuestros positivos. En términos de obra, menos armadura superior, siempre y cuando la armadura inferior sea capaz de resistir. Y armadura inferior no es problema para un constructor, ¿no? A la hora de vibrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos esto? ¿Cómo hacemos este calculito? ¿Qué hace el CIPECAT? 20% y pare de sufrir. ¿Qué es lo que nos dice la CI? Usted debería calcularlo esto a mano. Entonces, ahí hay tela para cortar. Si alguien quiere hacer su proyecto de grado en algo localizado en lugar de estar haciendo un proyecto completo. ¿Okay? En fundaciones pasa algo similar. Anoche estaba dando clases para la otra maestría en Cocha y les mostraba en qué resulta un modelo un software en el plan que les comenté ayer, la semana pasada. Hice una losa radial con la solución analítica y la hice con interacción del suelo. Entonces los diagramas de momento cambian con algo similar a esto. ¿Por qué? Porque cuando consideramos esta reducción estamos permitiendo que haya plastificación. Es una forma simplificada. Ahora, llevemos esto a un tema todavía más interesante. Cuando hemos hecho servicios de patología con pruebas de carga, cuando uno hace ya servicios de patología, hay que calibrar modelos. Por lo menos nosotros tenemos esa filosofía de hacer patología. Hago un levantamiento, voy a encarrilar el problema, no voy a decirle nada más tómese el paracetamol y vuelva la siguiente semana, sino voy a determinar las causas del problema y a partir de las causas del problema voy a establecer la solución. Las soluciones hay varias ya cuando uno determina las causas del problema. Creo
porque es lo más complicado de la patología, es darle al clavo en las causas. Entonces, cuando nosotros ya definimos las causas, las identificamos, creemos que las tenemos identificadas y planteamos una solución, entonces modelamos esa solución, como les mostraba del problema de las columnas de un distribuidor, de un viaducto, ¿no? Entonces modelamos para ver que el modelo se comporte como está en la vida real. Claro, yo les mostré algo muy complicadito, pero por ejemplo, alguna vez hicimos para un puentecito en el que habíamos hecho una instrumentación, y en el puentecito había un sector de la plataforma que estaba considerablemente fisurado, ¿ya? Entonces hicimos unas pruebas de carga e hicimos un levantamiento de ese sectorcito para ver qué tan deteriorado estaba. Con la prueba de carga pudimos determinar cómo se deformaba ese sectorcito. Entonces, ¿qué hicimos? No hay tiempo para hacerlo en medidas GTS, un modelo tridimensional tan complejo. Entonces, hagámoslo a la vieja escuela, como lo harían en la década de los 90. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, voy a idealizar el puente con elementos finitos. ¿Qué voy a hacer? Donde tengo el problema, voy a crear una rótula plástica. ¿Sí? ¿Escucharon rótulas plásticas? Se habla mucho en diseño sismorresistente. Rótula plástica. La rótula plástica toma una ley constitutiva que hace que ese nodito gire de más, o sea, se plastifique. Entonces nosotros agarramos una rótula plástica y le fuimos permitiendo más rotación, hasta que pues obtuvimos el desplazamiento del real que teníamos del puente. Con un modelo sencillo, claro, porque tampoco había tiempo para hacer algo completo. Y el cliente tampoco estaba pagando muy bien. Entonces, todo va de acuerdo a lo que pone la gente también. Entonces, por ahí les puedo decir que yo he visto por lo menos el camino para profundizar en la formulación unidimensional. ¿Bien? Otro tópico, no sé si es interés de algunos, es el análisis de losas. Ya les voy a contar una experiencia propia. Ya les dije, ¿no? Calculista que no ha metido la pata es calculista que no ha calculado lo suficiente. Por lo menos que no ha admitido su error, que ha preferido decir que es asentamiento del suelo y pare de sufrir. O hay que culpar al ingeniero junior. Claro, si no sabe de lo que habla, el junior no se va a defender, ya lo decide callar. Entonces, una parte ética del ejercicio de la profesión está en reconocer el error, pero creo que muchos prefieren no reconocer el error porque después no saben cómo resolver la mentira de pata. Entonces, alguna vez a nosotros se nos ha ido la mano. Ya les contaba la semana pasada que se nos fue por una cuestión de dibujo. No es que lo calculamos mal, se dibujó mal, porque el auxiliar no hicimos seguimiento. Entonces asumimos lo que nos tocaba. Estamos pagando el refuerzo y tuvimos que calcular el refuerzo. Entonces, como salía de nuestro bolsillo, teníamos que tener la solución más económica, ¿no? Entonces, en mi experiencia también, llegué a meter la pata en mis primeros pasos de calculista al diseñar una losa, y de esto les voy a presentar una ponencia detallada más adelante, con luces y luces. Cuando hacemos el modelo de una losita con frames, ¿cómo hacemos? Con shells. Este es un nervio, este es otro nervio, aquí está el eje del frame, que lo estoy viendo construido. ¿Qué hacemos con el shell? El shell es concéntrico o excéntrico. ¿Alguien ya que tenga experiencia? Adelante, concéntrico. ¿Ven? El shell lo hacemos acá. ¿Ok? Modelo concéntrico. Así al menos modelamos las losas. Entonces yo en mi inocencia, hay una frase de mi mentor con la que me empezó a lavar la cabeza. Ser joven, no hay cosa más peligrosa que ser joven y entusiasta. Ser entusiasta no está mal, porque el entusiasmo nos lleva a salir de nuestra zona de confort.
muchas veces, al ser joven y entusiasta, somos inexpertos, pues que no dominamos un área de lo que estamos haciendo y terminamos metiendo la pata. No hay cosa más peligrosa que ser joven y entusiasta. Y eso me pasó. Como era una de mis primeras oportunidades moderando una estructura, haciendo un proyecto, yo dije, no, pues me voy a rajar, me voy a hacer recomendar bien, entonces el modelo lo voy a hacer lo más real posible. ¿Y qué creen? Llevé el shell acá arriba, lo hice excéntrico y dije, ¿no? O sea, el modelo es concéntrico, pero al final de cuentas lo que construimos es este. ¿No? Modelo excéntrico. ¿En qué difiere? ¿Alguna vez se cuestionaron aquello? ¿Cuál es la diferencia de modelarla con excentricidad? ¿Qué cambia? Bueno, mi entusiasmo fue el correcto. El momento en el que lo hice fue el incorrecto. Debería haberlo estudiado y no jugar en el proyecto. Entonces hice el modelo excéntrico y ahí metí la pata. Y los resultados ser más flexibles de lo que deberían. Entonces no me quise quedar con la duda ni con la vergüenza de haber metido la pata y no haber sido capaz de resolver el problema. Entonces ya imagínense el anticipo que cobré, ¿sabes? Lo tuve que devolver de vergüenza nomás. No me perdí con la plata, la devolví. ¿Ya? Entonces después de hacer la maestría, estando en el roce de posgrado, después no me di cuenta que tenía una tesis de la que no había sacado jugo. Entonces, ¿qué hice ya estando aquí? La saqué jugo a mi tesis y llegué al fondo del problema. ¿Saben cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Que este modelo es más real, pero no es el más recomendado para un proyecto. Y llegué también a determinar que las losas que calculamos y construimos en realidad son más flexibles de lo que deberían ser. Más adelante les voy a presentar una ponencia donde hice pruebas de carga virtuales comparando el ACI 318-2014 versus el ACI 318-2019, que ahí tuvo una actualización en cómo se calcula el momento de inercia efectivo. En esta versión se calculaba de diferente manera. ¿Cuál es el contexto real? Nadie calcula estas cosas, ¿no? Yo sí las hago, y por eso desde esa vez no se me va ninguna losa. Por eso cuando revisamos el Green Towers, sí le pudimos dar al clavo del problema. Cosa que la constructora decía, no, todo está cumpliendo. Nosotros no quisimos ponernos en aprieto, no ganábamos nada, queríamos soluciones. Entonces aquí hay dos formas diferentes de calcular. ¿Qué quiere decir? A la conclusión que llegué es de que en nuestro país, toda losa donde sí se hayan calculado las flechas, donde sí se haya construido bien y demás, van a tender a afectarse más. Y no es porque el constructor lo hizo mal o porque el calculista lo hizo mal, es por la forma de cálculo. Esta cambió el método, la forma de calcular las flechas instantáneas. Y yo llegué a determinar con evidencia de que sí, las losas en nuestro país funcionan así. Entonces, esa vez ya no se me va ni. Ahora, cada vez que hacemos un proyecto, por ejemplo, hago ese jueguito de calcular las flechas instantáneas con las dos normas. Entonces, he llegado a ver una tendencia de que si por esta versión me dicen que debería reducir la rigidez entre un 30 a un 50%, por la versión antigua del ACI me sale entre 60 y 80 que deberíamos reducir la rigidez y esa flexión. Entonces aquí tengo bastante tela para cortar si alguien tiene interés en hacer su proyecto de grado. De hecho, a mí me está faltando manos para poder publicar un artículo. Entonces, si alguien quiere subirse a esta aventura, queremos publicar un artículo en una revista en Francia. Nada de alto estándar. Me faltan manos para eso. ¿Ya? La información ya la tengo. ¿Qué es lo que hace parte de ese proyecto de grado? Que alguien se anime y diga, yo voy a hacer un modelo simplificado
y voy a comparar los métodos clásicos. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto en un proyecto necesitamos utilizar un software sí o sí. Entonces lo que quiero llegar a determinar es un modelo simplificado para calcular fechas instantáneas. Y bueno, yo no cobro por tutoría. Voy a insistir, no se debería cobrar. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Todo claro? Esos son los tópicos que he ido sondeando con la experiencia de estos años. ¿Hacia dónde se podría profundizar si hablamos de idealización unidimensional? Bueno, continuemos. Pues sí, yo creo que vale la pena que esta vez le demos continuo, ¿no? Break ahora no. Dale, puede ser. Ya. Entonces, en las diapositivas, ¿qué tenemos? El vector de cargas nodales. Bien, veían acá dos tipos de vectores de cargas, volumétricos superficiales. En elementos unidimensionales el vector de cargas es único, así como veían entre 6. ¿Y cómo se obtiene ese vector de cargas nodales? Es la integral de la matriz de funciones de forma, el vector que define el vector de cargas, que puede ser uniforme, puede ser variable, la longitud de la barra y, bueno, una integral en términos de coordenadas naturales. Aquí lo que estoy colocando está en forma general, sería el caso más general. Este formatito de carga vendría a ser una carga que es linealmente variable en la barra. Entiéndase como una tracción que es linealmente variable. Entonces, el producto y la solución de la integral nos dan soluciones explícitas. En esta formulación unidimensional, los vectores de cargas también coinciden con la solución analítica. ¿Qué hacíamos en 3.6? En 3.6, para calcular los vectores de cargas, utilizábamos coeficientes de empotramiento. Hacíamos un calculito aparte y a partir de ello obteníamos nuestros vectores de cargas. Con elementos finitos basta resolver esta integral y van a tener los mismos vectores de carga. Entonces, más adelante agarré de un libro, no recuerdo el libro, agarré de un libro varios casitos que mostraban de barras que están suspendidas en un extremo y que tienen diferentes estados de cargas. Y hice una deducción muy rápida, y eso lo podrían hacer ustedes en un libro, pero no nos vamos a despertar con esto. Les voy a dar un ejercicio diferente. Lo que vamos a hacer va a ser un trabajo en el que vamos a modelar alguna de estas barritas con un software comercial, después lo vamos a hacer con el ANSYS, después lo vamos a hacer con elementos 2D y también lo vamos a hacer a mano. Y de esa manera vamos a tener, con un ejercicio sencillo, vamos a cubrir todo lo que involucra modelación, análisis, implementación numérica, programar. Entonces, para cada uno de esos casitos, hay que esto salió casi en desorden. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente estamos obteniendo los vectores de cargas, que si lo hacen a manito con lo que aprendieron en 3.6, lo que aprendimos en 3.6, obtendrían los mismos vectores de cargas. Esta solución es sencilla de obtener, porque como tenemos nada más dos nodos, son 2 grados de libertad. La matriz de rigidez es de 2 por 2. Si estamos restringiendo este nodito, entonces nuestro problema queda limitado a una dimensión, nada más. Entonces pueden ver los desplazamientos en el nodo 2. ¿Qué es lo interesante de estas soluciones? Si esto lo resuelven a mano, que va a ser objetivo de una de nuestras prácticas, resolver a mano y comparar diferentes alternativas de modelar, van a encontrar que estas 3 soluciones coinciden con la solución analítica. ¿Sí? Ya sea por resistencia de materiales, cuando resolvíamos la ecuación de la línea elástica, o ya sea por 3.6 con la matriz de rigidez. Es la misma matriz de rigidez. Y es el mismo vector de cargas
la solución analítica es lo mismo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Ya? Entonces, hasta esta instancia, es que es buena información, ¿con qué deberían quedarse? Ya, esto es una cuestión que tomaría tiempo deducir. La palabra clave de esta sesión es la matriz de rigidez. Esto es lo que debería quedar. La deducción es una receta de cocina que la tienen en las diapositivas. Quiero que lleven como el aprendizaje de esta sesión que la matriz de rigidez en elementos finitos viene en forma de una integral donde la matriz B es el elemento importante para obtener esa matriz de rigidez. Ya deducir esto es una cosa manual, ¿no? La tienen en las diapositivas, la pueden hacer ustedes, pueden buscar, ¿sí? Ese es el concepto que quiero transmitir. ¿Cómo se obtiene la matriz de rigidez? A partir de un principio en términos de energía, donde el tercer ingrediente se cambia por un funcional, y al final de cuentas esto se resuelve por una integral que organizamos en forma de matrices. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los elementos 2D y 3D? En los elementos 2D y 3D van a ver que estas integrales no son tan fáciles de resolver. Entonces, ahí es cuando el método de elementos finitos realmente se vuelve un método de solución aproximada, porque hay que utilizar métodos numéricos. Si no puedo resolver la integral de forma explícita, ¿qué hacíamos en 105? Gauss, la regla del trapecio, la regla de Simpsons, la regla de Simpson. Entonces en elementos finitos se hace algo similar. Si la integral es difícil de resolver, entonces voy a utilizar un método numérico para resolver esa integral. Y ahí es cuando el método realmente toma esa virtud de ser una solución aproximada. Y a eso en la literatura van a escuchar como integración numérica. Es utilizar un método numérico para resolver integrales que van a resultar más complicadas. Porque por ahora vieron que esta integral al menos era multiplicar matrices, ¿no? ¿Ya? Entonces quédense con ese concepto. ¿De dónde sale la matriz de rigidez? Ya, lo matemático es una cosa mecánica. ¿Sí? Entonces, ya vimos esta partecita y cubramos también flexión para tratar de hacer el tallercillo. Ahora veamos cómo resulta la formulación del elemento viga. Claro, estamos hablando de la viga de Bernoulli. Y en esa viga, las hipótesis de pequeños desplazamientos son válidas. ¿Cuál es la relación proporcional para que se cumpla para que sea válida la simplificación de Bernoulli? ¿Recuerdan? A ver, si tengo un elemento viga, hay dos teorías con las que puedo analizar ese elemento viga. Una es la teoría de Euler-Bernoulli y la otra es la de Timoshenko. ¿Sí? En la licenciatura nosotros estudiamos Euler-Bernoulli, pero Euler-Bernoulli funciona siempre y cuando la longitud de esta viga sea menor o igual a 4 veces la altura de la viga. Sea vigas relativamente breves. Cuando no se cumple esta condición, entonces la formulación de Euler-Bernoulli no es más válida. Y así la viga debería analizarse por la teoría de Timoshenko. Voy a simplificar. En Bernoulli, la condición es de que la longitud sea menor o igual a 4 veces la altura. La teoría de Timoshenko es la otra. Y no es que Timoshenko sea válida cuando L es mayor a 4H. No. Timoshenko es la formulación
general. Bernoulli viene a ser una formulación simplificada. ¿Qué decimos en Bernoulli? ¿Recuerdan resistencia de materiales? La viga en flexión simple es una viga feliz. Así doy todo. Flexión simple. ¿Sí? Así doy todo. Y flexión negativa es la negativista. Sí. Entonces, ¿qué decimos en la teoría de Bernoulli? Decimos que si una fibra se deforma, ella se mantiene perpendicular a su lado centro. ¿Sí? En la teoría de Timoshenko ya no se cumple esta condición. Entonces, Timoshenko es la forma general del problema. ¿Qué pasa en elementos finitos? En elementos finitos voy a comparar con algo que se utiliza bastante en el software. Ya no me dicen si tuvieron experiencia de modelado, calcular estructuras, las voy soltando así en modo random. Ahora, en elementos finitos, cuando utilizamos un software, hay una analogía. En los elementos finitos, los elementos 2D, encontramos, por ejemplo, elementos tipo placa, ¿sí? Los plates. No sé si utilizamos software ya. Y también encontramos los elementos tipo shell. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en los cursos de formación continua de hágase experto en 8 horas con etapas? A todo le metemos shell. ¿No? Y no es que esté mal. No es que esté mal. La comparación la que hago es la siguiente. Utilizar un elemento shell para una losa de hormigón armado es como manejar un auto de Fórmula 1 en la ciudad de Oruro. Oruro es una ciudad de primera. O sea, que es más sofisticado para lo que se necesita. Las losas las podríamos modelar tranquilamente con plates. Entonces aquí hay otra diferencia. En la teoría de placas hay dos teorías también, que son análogas a lo que estoy mencionando acá. En la teoría de placas, esto es de bits, una plaquita acá. También hay dos formulaciones. Una es la de Reisner-Miklin y la otra es la de Kirchhoff. ¿Cuál? Eso es lo malo de memorizar algunas cosas. Si no me equivoco, Reisner-Miklin es equivalente a la teoría de Bernoulli. Y la teoría de Kirchhoff viene a ser equivalente a la teoría de Timoshenko. ¿Ah? Dicho de otra manera, en los cursos de hágase experto con CIPECAD en 6 horas, esto es equivalente a decir una placa delgada, fin. Y esto es equivalente a decir una placa gruesa, thick. ¿Qué nos dicen los cursos de formación continua? Utilice placa delgada, bueno, cáscara delgada y cáscara delgada y cáscara delgada, como si fuera algo obligatorio. Y no es que esté mal. ¿Podemos utilizar la idealización de placa gruesa? Sí. ¿Pero en qué resulta? De que estamos utilizando algo más robusto para lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, de buenas a primeras, si se trata de analizar placas, suficiente hacerlo con la teoría de la placa, pero placa delgada, no el shell. ¿Ya? El shell es muy robusto. ¿Saben cuál es el tema en todo esto? ¿Por qué menciono todo esto? Porque desde que los softwares, desde que las computadoritas tienen una capacidad de procesar datos increíble, es que los ingenieros más jóvenes le metemos shell a todo. ¿Ya? Prácticamente de memoria. ¿Qué pasaba en la década de los 90? Cuando los ingenieros tenían que hacer casi sus mallas a mano. Ellos tenían que decidir. Entonces, utilizar un elemento placa les da 3 grados de libertad por nodo. Utilizar un shell les
te da 6 grados de libertad por nodo. ¿Cuál es la diferencia? Unas matrices de rigidez. Esta les da una matriz de rigidez de 3 por 3. El shell es la matriz de rigidez de 6 por 6. Entonces, en una malla de elementos finitos en la década de los 90, sí había una diferencia considerable en esfuerzo computacional. ¿Claro? Por eso es que los ingenieros más antiguos nos critican tanto que hacemos las cosas de memoria. Porque si las hacemos de memoria muchas, ¿te dan cuenta? Y es porque no cuestionamos lo que nos enseñan. ¿Sí? En la forma de analizar, en la forma de modelar, en la forma de diseñar, hay varias formas de hacer ingeniería. No hay que quedarse con lo único que recibimos. Entonces, bueno, esa sería una descripción sintetizada de la teoría de la flexión, contrastándola con la teoría de placas. Ya en un curso más extenso uno se enreda con la matemática. Empieza a deducir, derivar, integrar, todo ese cuento. Entonces, cuando hablamos de la viga, ahora sí, hablemos de la viga de Euler-Bernoulli. Un proyecto de ingeniería tranquilamente se hace con la viga de Euler-Bernoulli. No obstante, los softwares comerciales tienen la formulación de Timoshenko. El SAP 2000 tiene viga de Timoshenko. Y Negretti comparó aquello. Fue muy interesante su tesis porque él comparó con la formulación de Timoshenko. O sea, el SAP 2000 sí resuelve el problema de grandes deformaciones de una forma simplificada y Negretti llegó a una solución similar, pero a partir de integración numérica. Lo hizo de diferente manera. Una fue lo más llamativo de su tesis. Ni qué decir, salió muy bien, salió sabiendo lo que había que hacer. Bueno, cuando hablamos entonces de la formulación o de la receta para el problema en flexión, ya veíamos esta receta, ¿no? Para la viga en flexión, por la mecánica del medio continuo. Entonces, en elementos finitos, otra vez nos vamos a encontrar con hasta 3 formatos para establecer las funciones de forma. Por funciones aproximadas, voy a asumir una función de aproximación de tercer orden, así como en Rayleigh-Ritz, ¿no? Un alfa 1 más un alfa 2x más un alfa 3x al cuadrado más un alfa 4x al cubo. ¿Qué hacíamos por Rayleigh-Ritz? Bueno, calculábamos los alfas, ¿no? Si quieren, abran la puerta, se está cargando la mañana. Se deben estar cocinando con esta carga. Sí, abran la puerta. Que vendamos con bloquear. Ya van a ser libres. Sí, ahora no. Sí, sentí cómo se cargó la mente también. Claro, yo que estoy abre y abre, no me estoy cansando. Ya. La filosofía es la misma. Función de aproximación. ¿Qué hacíamos en Rayleigh-Ritz? Calculábamos los alfas. ¿Qué dice elementos finitos? Ni más. Voy a encontrar una formulación discreta. Entonces, si tengo mi campo de desplazamientos, el campo de rotaciones, también es parte del problema de flexión, será la derivada de ese campo de desplazamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar en términos de matrices, donde otra vez este vectorcito alfa es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir este campo de desplazamientos en términos de desplazamientos nodales. Entonces, donde había x aquí de la formulación infinitesimal, yo la voy a reemplazar con las coordenadas de los nodos. Como hay 2 nodos, entonces 2 filas son para un nodo, entonces ahora tendré 4 filas. ¿Sí? Son 2 grados de libertad por nodo, desplazamientos y giros. Entonces, en lugar de establecer un problema como incógnita este vector de los alfas, con la misma receta llego a establecer el campo de desplazamientos de la misma manera. La matriz de funciones de forma
como un producto de las phis con la inversa de las q's, ¿no? Las coordenadas normales. El procedimiento es el mismo. Entonces, tengo la matriz Q, tengo la inversa de esa matriz Q, es fácil de determinar, y el producto de la matriz phi con la inversa de Q nos dan estas funciones de valor. Son explícitas. Y si revisan en cualquier libro de elementos finitos, van a encontrar estas matrices de funciones de forma. ¿Sí? Entonces, estas funciones de forma cumplen con las mismas condiciones que las anteriores. La sumatoria de todas da 1, y si hacemos unitario algún desplazamiento, lo hacemos unitario alguna de las funciones de forma, tomando las coordenadas del respectivo nodo, las otras tienen que hacerse nulas. ¿Sí? Es así que también en la literatura van a encontrar otra formulación que tiene que ver con funciones ahora hermitianas. ¡Ay, esto lo expliqué! En los libros de elementos finitos van a encontrar que se llaman elementos de clase 0 y elementos de clase 1. Los elementos de clase 0 es la barra sometida a fuerza axial. El elemento de clase 1 es la viga en flexión. Se llama elemento de clase 1 porque necesita la primera derivada para definir su campo de desplazamientos. ¿Cuál es la primera derivada? Los giros. ¿Sí? Sí. Por eso se llaman elementos de clase 1. Porque necesitan hasta la primera derivada de las funciones de aproximación. Entonces, en otros libros que tienen a ser más matemáticos, van a definir las funciones de forma por funciones hermitianas. Y las funciones hermitianas nos pueden mostrar otro formato de funciones de forma, ¿no? Si voy para atrás, vean que aquí las funciones de forma tienen un formato, una forma, y aquí por funciones hermitianas cambiaron, pero el resultado llega a lo mismo. Y la tercera es la isoparamétrica. Entonces, ¿qué voy a hacer en la formulación isoparamétrica? Otra vez, voy a cambiar mi sistema de coordenadas locales a coordenadas naturales. Entonces voy a hablar en lugar de x, voy a hablar del término xi. Entonces, al resolver, lo que mencionábamos ya anteriormente, llegamos a otro formato de funciones de forma. ¿Ya? Un formato que está escrito en coordenadas naturales. Y pueden apreciar también que hay un término para cada grado de libertad. Uno es para el desplazamiento del nodo 1, el otro es para el giro del nodo 1, el otro es para el desplazamiento del nodo 2 y el último para el giro del nodo 2. Una función de forma para cada grado de libertad que seguirán cumpliendo esa condición. No, las dos condiciones, ¿no? De la sumatoria es igual a 1 y anular un grado de, hacer un desplazamiento unitario hace que los otros sean nulos. Entonces, otra vez estamos viendo hasta 3 formas que pueden encontrar en los libros para presentar esas funciones de forma. Pero realmente lo que interesa es la matriz de rigidez. Entonces, cocinar la receta nos lleva a la misma modificación. Vamos a utilizar los 2 primeros ingredientes y el tercero lo vamos a cambiar. Es como cuando los canvas quieren hacer salteñas sin jugo. Es diferente, pero puede gustar. Sí, es que en Oriente así venden en algunos lugares las salteñas que decían, qué raro. No deja de ser rico, pero es raro. Entonces, tenemos otra vez nuestra receta de cocina. Ay, que aquí no cambié esto, sigue hablando de fuerzas axiales, pero eso es secundario. Vamos a lo que nos interesa. Si agarramos el primer ingrediente, es la relación de curvatura. En la relación de curvatura, pues estamos hablando de la segunda derivada del campo de desplazamientos. La primera derivada es el campo de giros, la segunda derivada es la curvatura. La tercera derivada es el corte.
Y la segunda derivada también se relaciona con los momentos, ¿no? De ahí que tenemos la relación momento-curvatura. Entonces, aquí estamos haciendo un pequeño cambio de variables a coordenadas naturales y tenemos una forma para definir la matriz B. Entonces, miren que ahora la matriz B nos lleva a determinar la segunda derivada de las funciones de forma. Por eso es que se llaman de clase C1. Se llaman de clase C1 porque las funciones de forma se van a obtener con la segunda derivada. Y en placas pasa lo mismo. Van a ver más adelante que lo más complicado de formular elementos finitos son las placas, porque requieren segundas derivadas. El cubito tridimensional es el más difícil. Se los voy a pasar en Excel. Sencillo. ¿Qué es difícil? Es el elemento placa. Y allá por la década de los 90 había una tendencia con las tesis de maestría donde se trataba de resolver el elemento placa, la formulación del elemento placa. Es por eso que en los libros no los van a encontrar de forma explícita. Entonces, llegamos a la fórmula de la matriz B, la matriz de compatibilidades. Una matriz que tiene su forma explícita que viene de resolver dos veces las derivadas de las funciones de forma que teníamos en las anteriores diapositivas. Una tarea bien mecánica, les estoy mostrando ya los resultados prontos. Entonces, volvemos a la misma cuestionante de que esta matriz B es la que define la matriz de rigidez. Pero apenas hemos utilizado una relación. Vamos a utilizar ahora la relación momento-curvatura. Y en esa relación momento-curvatura, pues entrará un segundo ingrediente, el módulo de elasticidad, de la relación constitutiva. Con este segundo ingrediente vamos a encontrar una forma, un formato para escribir la función de momentos en coordenadas naturales. Entonces, ¿qué hacemos al final con este cuento? Vamos por un tercer ingrediente, que bien puede ser principio de trabajo virtual o principio de energía potencial mínima. Ay, esto está muy... Ya. Por el principio de trabajo virtual, entonces la integral la vamos a resolver en una integral doble. ¿Por qué integral doble? Porque la integral en X se refiere al eje longitudinal de la barra. La integral en Y se refiere a la variación de las tensiones a lo largo de la sección transversal, ¿no? Aquí puse una integral así, bien hábil, ¿no? Para decir sección rectangular de menos h medios a h medios, pero en realidad para lo que sirve es para decir que de ahí sale el momento de inercia. Que ya la semana pasada me llevé una gran sorpresa porque lo identificaron rápidamente. Entonces, lo único que estamos haciendo es desglosar, ¿no?, las relaciones de compatibilidad y las constitutivas que ya conocíamos. De ahí vamos a encontrar que otra vez, como bien indicaron ustedes, la integral respecto de y con y al cuadrado es el momento de inercia. Entonces vean aquí la forma para calcular el momento de la matriz de rigidez. Del vector de cargas ya se dieron cuenta que es un menor, es algo secundario definir un vector de cargas. Entonces, ahí les dejé las formas fuertes. Entonces, aquí está. La matriz de rigidez entonces se resuelve a partir de esta integral que involucra el producto de varias matrices. La matriz B transpuesta, la matriz constitutiva que se simplifica a un módulo de elasticidad, el momento de inercia que se obtuvo de la integración en Y, la matriz B en su forma no transpuesta y, bueno, el diferencial de Xi. La multiplicación de matrices nos arroja como resultado esta matriz. Entonces voy a resolver el primer término nada más para que vean la casualidad. Si agarramos el primer término, claro, ¿qué nos está diciendo el primer término? El primer término nos está diciendo la integral de menos 1 a 1 de 36 si al cuadrado.
Y fuera de la integral tenemos la rigidez a flexión dividido entre 2 veces n al cubo. ¿Ok? Y esto es diferencial de xi. Esta integral es sencilla. Voy a tener cuidado de no patear aquí. Díganles a los otros docentes que esto es un ferido. Se puede quedar sin diapositivo. Ya, la constante que está fuera de la integral es la misma. La integral. A ver, 36 sigue siendo constante. La integral de xi al cuadrado es xi al cubo sobre 3. Entonces tendremos xi al cubo dividido entre 3 y esto estará evaluado de menos 1 a 1. ¿Okay? Voy a hacer cambio. Entonces, bueno, de aquí tenemos este 3 por 2 es 6, con el 36 se simplifica 1 sobre 6. Entonces tenemos x sobre b al cubo por 6. Ahí no. Arriba. Por 6. Entonces, vamos a evaluar el xi al cubo en 1 y menos 1. Cuando evaluamos en 1, es 1 al cubo. Cuando evaluamos en menos 1, es menos 1 al cubo. Entonces, tenemos aquí 6 veces i o sobre b al cubo. Y aquí queda 1 al cubo es 1, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 con menos 1 se hace positivo, 1 más 1 es 2. Entonces, aquí se vuelve 2 y nos queda 12 veces i sobre b al cubo. Oh, dulce casualidad. Ese primer término, ¿coincide o no coincide con la matriz de rigidez? Sí. Entonces, aquí tienen en la diapositiva la solución de todos esos términos. Mostrarlo para entender. ¿Qué pasa con esta matriz de rigidez? Esta es la matriz de rigidez que determinamos entre 6. ¿Sí? Otra vez, para aterrizar algunos conceptos con los que no llevaron 3.6, esta matriz de rigidez ardua nos están hablando de 4 columnas y 4 filas. La columna 1 está asociada al grado de libertad, al desplazamiento del nodo 1, o sea, una fuerza impuesta en el grado de libertad 1. Esta columna está asociada al giro que se puede imponer en el nodo 1. Esta columna está asociada al desplazamiento o a la fuerza vertical que se puede imponer en el nodo 2. Y esta otra al giro que se puede imponer al nodo 2. Y las filas lo propio, ¿no? Esta fila está asociada al desplazamiento del nodo 1, giro del nodo 1, desplazamiento del nodo 2 y giro del nodo 2. Entonces, en 3.6, ¿qué vemos? No vemos, por ejemplo, que este término, el primero que acabamos de deducir allá, nos da como resultado, o está relacionando el desplazamiento del nodo 1, el desplazamiento vertical de este nodo, cuando impongo una fuerza sobre ese nodo. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos hablar del resto de los términos. Veo que sí me están siguiendo las caras, porcelana. Sí, eso es lo bueno de las clases presenciales. Las virtuales con cámaras apagadas, deben estar atendiendo. Pero viéndonos así en vivo, si puedo percibir, digo que la mayoría sí está ahí navegando conmigo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la matriz de rigidez, señores. O sea que hacer un software de elementos finitos unidimensionales no es difícil. ¿No? No es difícil. Entonces ahora me entienden por qué cuando compré la licencia de Cipecar me arrepentí. ¿No? Ya no lo volví a usar. Cuando el cliente nos pide que el proyecto lo hagamos en Cipe, que hasta es fácil craquear en Cipe, ¿no? En Santa Cruz no sé de cómo, pero no sé si aquí también, pero allá los canvas encuentran cómo craquear en Cipe. Ahí me llevé una sorpresa también.
Bueno, respecto al vector de cargas, pasa lo mismo. ¿Cómo se resuelve el vector de cargas nodales? Con esta integral, que está relacionando la matriz n, la matriz de funciones de formas transpuestas, con el vector de cargas, que aquí lo estoy tratando como una constante. Es como si fuera una carga uniformemente distribuida. Y los términos correspondientes al cambio de variable en coordenadas naturales. Entonces, si mi carga es uniformemente distribuida, sale de la integral. Entonces, solamente me queda resolver la integral de cada uno de estos términos. ¿Qué me da como resultado? Me da este vector de cargas nodales. Y coincide con lo que veían en 3.6. ¿No? ¿Qué hacíamos en 3.6? Teníamos un problema de una viga sometida a una carga uniformemente distribuida, y en el software hacemos eso, ¿no? En el software con la interfaz nosotros definimos bien bonito con colores y todo la carga distribuida. Pero ¿qué hace el software? El software agarra esta carga y la convierte en cargas modales. Entonces, esas cargas modales vienen de los momentos de empotramientos entre 6, con la que se van a simplificar con una carga, bueno, dos cargas en cada nodo y sus respectivos giros. ¿No? Entonces, así como lo hacíamos en 3.6, cuando agarramos un software y le ponemos una carga distribuida, el software hace esto. Lo lleva en forma de y en cargas modales. Entonces, el ensamblaje de la matriz de rigidez global es el mismo. ¿Se dan cuenta que la cajita negra entonces no era tan negra como creíamos? Seguidamente, para terminar esta primera sesión, tenemos igual, agarré un libro ahí, varios casitos de vigas enroladas, donde un extremo está restringido y el otro está libre, diferentes estados de carga, flexión pura, flexión simple con carga uniforme. Entonces, imponiendo o deduciendo los vectores de carga para los diferentes casos, calculamos los desplazamientos y los giros en el nodo 2. Y de ahí que pueden comparar con tablas de vigas que estos desplazamientos coinciden con las soluciones analíticas. ¿Sí? Entonces, con este cuento terminamos esta parte que tiene que ver con formulación. Esta es la teórica. En la tarde vamos a ver la parte práctica. ¿Vieron alguna inquietud hasta aquí? Fácil, ¿no? ¿En serio? Eso es una matriz de rigidez. Donde nos hemos desgastado toda la mañana es en descubrir que la matriz de rigidez es la misma que la de 3 Ns. Y que viene de una matriz N y una matriz N que se deriva. Lo demás es matemática, señores. Multiplicar matrices, integrar cada uno de los términos de esas matrices. No es más que eso, realmente. ¿Ok? Ya. ¿Qué hora es? ¿Ahora? Recién tenemos media hora más. Ah, mentira, ya. Vayamos hasta aquí. Nos vemos en la tarde.